enfoque de los sábados. Vamos a comenzar nuestro programa conversando con el embajador peruano ante la OEA, doctor Gustavo Adriancén, al que le preguntaremos los ecos que él ha percibido, que ha producido la presentación del informe. Pero antes de hablar con él, quisiera hacer una pequeña referencia al tema de las amenazas a la prensa, que por cierto son los temas que figura en ese informe de la CIDH. En los últimos días hemos visto que se ha propuesto una ley en el Congreso para agravar las penas a los delitos de difamación. Y hay una reacción en el Perú unánime por parte de los medios de prensa, tanto el Consejo de la Prensa Peruana como otras instituciones, IPIS y el Colegio de Periodistas, para señalar que se trata de una ley peligrosa que puede intimidar a los periodistas imponiendo prisión efectiva en acusaciones por difamación. De la misma manera, hay que mencionar una manifestación que ha tenido lugar anoche delante de la fachada de la sede de IDL Reporteros. Se trata de un grupo que ha querido intimidar a los periodistas ahí, arrojando basura y otras manifestaciones de hostilidad durante una hora en San Isidro, sin que la policía ni la autoridad municipal reaccione. Es de desear que este tipo de manifestaciones, en este caso aparentemente llevadas a cabo por un grupo que se hace llamar la Resistencia, deje de actuar de esa manera, actúe más bien en términos de un debate y de una crítica a las informaciones o a las actitudes que ellos creen equivocados, en vez de manifestaciones destinadas a intimidar. Dicho esto, vamos a saludar al embajador ante la OEA, doctor Gustavo Adriancén. Señor embajador, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias a usted, más bien, por darnos su tiempo y su experiencia. Hemos conversado desde que se dio lectura al informe de la CIDH, pero entre tanto han pasado algunos días y hemos visto en el Perú, sobre todo, que han habido varias entrevistas y declaraciones hechas por el comisario Estuardo Ralón, que es el encargado del Perú. Aquí mismo en RPP él ha hecho declaraciones. Quisiera saber si ha dado seguimiento usted a esas declaraciones y si el señor Ralón ha hecho claras algunos puntos, algunas precisiones respecto de los alcances del informe. En realidad, Fernando, parte del deber que tengo que cumplir acá me lleva a hacer un seguimiento minucioso de todo lo que está ocurriendo con la relación del Perú con la CIDH y, naturalmente, esto ha significado involucrarme en los ecos, como tú los has llamado, que ha tenido la presentación del informe tanto en la prensa nacional como internacional. He visto al comisionado relator del país, a Estuardo Ralón, presentarse en los medios de comunicación nacional. Y me parece que, en general, las declaraciones han sido sumamente prudentes y ha tratado de esclarecer algunos puntos que realmente nos suenan a nosotros chocantes. Ha tenido precisiones sobre aquella frase de ejecuciones extrajudiciales, ha tenido también precisiones sobre el término masacre, y en todos los casos él ha sido absolutamente claro en decir que la comisión ha utilizado el condicional. Podría tratarse de, y en todos los casos ha rematado diciendo que la comisión recomienda al Estado peruano realizar las investigaciones correspondientes a fin de determinar los responsables. Eso en primer lugar, Fernando. Sí. Bueno, por otra parte, el semanario Hildebrand en sus 13 ha publicado el día de ayer, usted quizá lo habrá visto también, algunos pasajes de lo que parece ser la respuesta que ofreció el Estado peruano, o los comentarios, las observaciones, el punto de vista, ante la comisión durante el lapso en que tuvo el borrador, es decir, 4 semanas, ¿no? Que dio lugar, según nos hizo saber usted y también el señor Ralón, me parece, a 170 observaciones formuladas por el Estado peruano, todas las cuales, según el señor Ralón, fueron incorporadas en el informe presentado por la CIDH. En efecto, Fernando, lo que ocurre es que el día 1 de marzo, y lo recuerdo perfectamente porque fue el día que yo asumí funciones aquí en la misión peruana, el día 1 de marzo se nos hizo llegar a nosotros el informe preliminar. Y de allí han venido una serie de intercambios de comunicación, solicitudes de comunicación de la Comisión, respuesta del Estado peruano,
un pedido de ampliación para presentar nueva información, etcétera. Y esto ha ido siendo recopilado por la comisión. Fíjate, Fernando, ha sido tan importante el aporte, los comentarios del Estado peruano, las observaciones, que antes esas frases, ejecuciones extrajudiciales y masacres, no figuraban en condicional. Y ahora en el informe final sí lo están. ¿Por qué, Fernando? Porque el Estado peruano se opuso a el categórico con el que originalmente estaban redactadas, porque afirmamos nosotros no se habían producido las investigaciones en el nivel de detalle que un Ministerio Público, una Fiscalía tendría que hacer. En consecuencia, la posición del Estado peruano fue exigir que esas declaraciones, que esas frases se moderen significativamente. Hubiésemos preferido, Fernando, que no figuren en el informe. Hubiésemos preferido. Pero el informe es el que tenemos, no tenemos que estar de acuerdo con todos sus términos, el Estado peruano es autónomo y así lo han expresado nuestras autoridades, pero Fernando, somos parte integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a permanecer en él, podemos tener discrepancias con algunos actos, con algunas declaraciones, pero eso no nos va a alejar de un sistema en el que nosotros creemos y confiamos como Estado democrático que somos. Fernando, en 2 oportunidades hemos recibido a la Comisión. Les hemos brindado información a ellos, al comisionado, al alto comisionado para los derechos humanos, a Amnistía Internacional. Esa apertura solo la da un Estado democrático y un Estado transparente. Quienes nos quieren llevar del otro lado no lo van a permitir, Fernando, no lo vamos a permitir. ¿Excluye entonces usted que el Estado peruano pueda ceder a la tentación de amenazar con retirarse de la competencia contenciosa de la Corte o del Pacto de San José? Fernando, tengo que decírtelo primero en términos personales. Yo no podría formar parte de un Estado que así lo decida. Y en segundo lugar, no tengo información, ni se me ha comentado, ni se me ha consultado nunca una posibilidad como esa. De acuerdo, tomamos nota entonces de ese compromiso de principio que usted está enunciando respecto de nuestra adición, nuestra colaboración con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otra parte, otro de los puntos importantes como reacciones que se han producido en el Perú son algunas declaraciones formuladas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, cargo que usted ha tenido en otra oportunidad en el pasado, el señor Maurate, diciendo que en el caso del disparo contra un ciudadano en Lima, el señor Santisteban, que fue abatido con una bala que fue disparada para matar, hay una violación flagrante de los derechos humanos, tal y como testimoniaría el video que todos hemos visto. Sí, Fernando, yo también he visto el video. Lo que yo no me podría permitir es tener una declaración enfática. Yo lo que haría sería invocar a que las investigaciones sobre ese suceso se produzcan de la manera más rápida a fin de que sean las autoridades competentes, me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial, quienes determinen el modo, circunstancias de los hechos y además los responsables y las sanciones competentes. Esa hubiese sido mi declaración. De acuerdo, pero en todo caso, estamos ante una recomendación firme de que se hagan investigaciones para establecer a qué niveles que se han tomado decisiones y quién es responsable de muertes que hubieran podido ser evitadas. Y lo que vemos es que no avanzan mucho esas investigaciones. El día de ayer el Congreso desistió de una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República y otros responsables del Ejecutivo por este motivo, y no sabemos a qué ritmo avanza la investigación en la Fiscalía. Fernando, al respecto nosotros tenemos que ser enfáticos en afirmar que el Perú es un Estado democrático donde prima el principio de separación de poderes. El Ministerio Público, órgano constitucionalmente autónomo, y el Poder Judicial, poder del Estado, tienen funciones específicas en el texto constitucional y nadie, ni el Poder Ejecutivo, puede inmiscuirse en dichas funciones, por un lado. Por otro lado, tenemos información cierta que el Ministerio Público ha constituido un equipo especial de fiscales dedicados de manera exclusiva a realizar estas investigaciones. Y con relación a esto y al informe, Fernando, permíteme por favor decir lo siguiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a estos sucesos calificándolos como casos concretos.
Es decir, Fernando, hechos aislados. Descarta absolutamente la posibilidad de que se trate de una política sistemática dirigida desde el gobierno por nuestras Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo, en esa apreciación, tira por tierra aquello que se habló en algún momento de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Bueno, entonces, la fiscalía, la que habló sobre genocidio, que yo recuerdo, ha sido la fiscalía que abrió Fernando, investigación ella misma, ¿no? Fernando, una barbaridad, un estudiante, y la verdad es que es muy difícil desde mi posición, permíteme, no comparto. El delito de genocidio tipificado en el Tratado de Roma es absolutamente claro. Es cuando un Estado, desarrollando una política sistemática de violación de derechos humanos, se dirige a una población para exterminarla por razones de raza, credo, origen, etc. Y eso, por supuesto, no ha ocurrido. A mí me parece que en el marco de esta investigación, que ya debería ser archivada con prontitud, han colaborado nuestras más altas autoridades. Fernando, la propia Presidenta de la República ha declarado, el señor Presidente del Consejo de Ministros ha declarado, y así las autoridades brindan colaboración sobre estos sucesos. Entonces, yo creo que debemos pensar en futuro lo que sigue después del informe, y tenemos que pensar, Fernando, que en 5 meses de gobierno se han tenido que atender desbordes sociales de demandas estructurales contenidas por décadas. Ahora, felizmente, Fernando, el país se encuentra en un franco proceso de pacificación y hay que conservar esa pacificación por el bien del desarrollo que va empezando. De acuerdo, lo cual supone establecer la verdad y, naturalmente, sancionar a los responsables que hayan de muertes que hubieran podido ser evitadas. Permítame, señor Adriancén, embajador ante la OEA, hacer una breve pausa acá para retomar otros aspectos del informe que ya no tienen que ver con lo esencial, que son las muertes de seres humanos, pero sí con recomendaciones institucionales y constitucionales que están contenidas en ese informe. Lo haremos, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el embajador del Perú ante la OEA, señor Gustavo Adriancén, y después de haber hablado sobre lo que tiene que ver con las muertes que han sido investigadas y los testimonios han sido recogidos, testimonios sobre ellas, por el informe de la Comisión, quiero hablar sobre aspectos institucionales. Y uno de ellos tiene que ver sobre algunas figuras de nuestra Constitución que le parece a la Comisión que han podido contribuir al clima de polarización política, que es el marco en el que, según el informe de la Comisión, se ha producido la crisis de la violencia en el Perú. Y, por ejemplo, menciona específicamente el caso de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, así como los términos en los que es posible la disolución del Parlamento. ¿Cuál es su opinión como jurista sobre la manera como el Estado peruano podría reaccionar ante las recomendaciones sobre estos dos puntos? Fernando, nosotros en los últimos años hemos sido testigos de cómo se ha articulado este mecanismo constitucional de la vacancia presidencial. Y seguramente en los casos que se ha aplicado, algunos de los oyentes podrían haber estado de acuerdo y en algunos otros casos en desacuerdo. La figura constitucional está allí. Perdone. No, por favor. En mi opinión, lo que deberíamos hacer es, a través del órgano constitucional competente, me refiero al Tribunal Constitucional, hacer las precisiones o ajustes que esa figura constitucional requiera, si es que la requiere. Se ha hablado de subir el porcentaje de votos para hacerla más difícil, quiero decir. Y en otros casos incluso se ha hablado hasta de reducir el número de los votos, aclarar las condiciones, las causas. Mira, yo creo que como cualquier tema constitucional es debatible y el llamado a hacerlo en todo caso es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Fernando, respecto de la vacancia, concretamente hablando del expresidente Pedro Castillo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe reconoce que el mecanismo de vacancia constitucional seguido contra el referido expresidente fue el que se aplicó, no lo critica, lo reconoce e incluso luego dice
que como consecuencia de esta vacancia por incapacidad moral permanente se aplica el mecanismo de sucesión constitucional. Con relación al tema de la vacancia presidencial y la otra figura constitucional que tú referiste, Fernando, la respuesta sería la misma. De acuerdo. El Congreso, sí. Ahora, hay otro tema que es muy sensible en el Perú, sobre el cual comenta el informe de la CIDH, que es la definición que nuestros códigos dan del delito de terrorismo, diciendo que tiene una demasiada vaguedad, lo que permite utilizarlo para el terruqueo, y de esa manera introduce este verbo coloquial al lenguaje del derecho humano internacional, terruquear, y advierte que las estigmatizaciones, tanto étnico-raciales como vinculadas al terruqueo, no contribuyen a lo que más preconiza el informe, que es el diálogo entre los peruanos. Fernando, con relación a ese punto, yo tengo que decirte que escuché una entrevista de la propia presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Margaret Macaulay, y la señora afirmaba que este era un fenómeno no peruano. Aquello no debe consolarnos, ¿ah? Es un fenómeno generalizado. Ella es la relatora para afrodescendientes y discriminación, y ella nos identificaba que ya se habían pronunciado en varios países, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, en una infinidad de países sobre este problema, que es un problema de años, de siempre. Lo que nosotros podemos afirmar enfáticamente, Fernando, es que existe una política en el Estado que está dirigida de manera puntual para evitar que estos casos de discriminación, de estigmatización se produzcan. Fernando, hace unas semanas, un mes probablemente, todos fuimos testigos de unas frases absolutamente inaceptables del que entonces fue ministro de Educación en el Perú, dirigido contra unas mujeres andinas, campesinas. Sí. Ese no es el sentir del Estado peruano ni del gobierno. No nos podemos identificar con ese tipo de manifestaciones. Surgen. Hay que tomar medidas entonces para que aquello no se produzca. Pero desde el Estado hay que hacer un trabajo muy profundo para que servidores, funcionarios y autoridades en general no se pronuncien, eviten todo este tipo de declaraciones. Y también la prensa, Fernando. Porque mira, cualquiera que defiende derechos humanos puede ser acusado de proterruco, ¿no? Así es, lamentablemente. Y aquello no puede ser. Esa estigmatización es intolerable, sobre todo en la comunidad internacional. Tomamos nota de la exposición clara que ha hecho sobre este punto. Una última pregunta, embajador Adriancén, que tiene que ver con una recomendación que en realidad es hecha al Congreso, ¿no? Que se abstenga de legislar de manera tal que pueda aparecer una voluntad de control del sistema electoral y del Poder Judicial. ¿Cómo reaccionaría usted, embajador? ¿Cómo explicaría usted, embajador de la OEA, a los congresistas esta recomendación hecha por la CIDH? El Poder Legislativo es uno de los poderes del Estado y en consecuencia sus niveles de autonomía son irreprochables. Sin embargo, no es el único poder. El poder del Estado se sostiene también sobre sólidas instituciones, entre ellas el sistema electoral. El sistema electoral también merece niveles de autonomía que deben ser respetados por todos los otros órganos del Estado. Solamente con carácter informativo, Fernando, decirte que hace muy pocos días visitó la ciudad de Washington el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y desde la misión que yo dirijo se le han brindado todas las facilidades. He tenido contacto personal con él y me ha agradecido por aquello que no era más que el cumplimiento del deber de la misión frente a las gestiones que él vino a realizar acá. Por otro lado, Fernando, yo creo que en esto lo que más importa es el diálogo. Un diálogo constructivo al que tú te has referido y un diálogo que el Estado ha iniciado también con todas las fuerzas de la sociedad civil y sobre todo instaurando más de 500 mesas de diálogo a nivel nacional, allí en los lugares donde se iniciaron estos brotes de protesta, que felizmente ya han cesado el día de hoy. Y el trabajo sigue siendo permanente. Dirigirse hacia los órganos internacionales, hacia los organismos internacionales, le corresponde al Poder Ejecutivo en nombre del Estado peruano.
pero para ello coordinar con todos los otros entes del gobierno y del Estado es fundamental. Muchas gracias, embajador Adrián Sen. Tomamos nota de sus respuestas en su alcance conceptual y también lo que nos ha informado de las gestiones que ha hecho en Washington, en el seno de la OEA y quizás otras instituciones, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Salas Arenas. Muchas gracias, embajador. Que tenga usted buenos días y buen fin de semana. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días también para ustedes. Despedimos al embajador Gustavo Adrián Sen. Vamos a una pausa y hablaremos después sobre salud pública, infecciones y particularmente sobre el dengue.